Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora un tema importante, que es el diagrama unifilar que tenemos en nuestros planos. De este diagrama unifilar nosotros vamos a ver varios datos importantes que nos van a servir, que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, vamos a ver las llaves termomagnéticas, la característica que vamos a tener, cuántas llaves vamos a tener en nuestros tableros de distribución, nuestros tableros generales, o cómo van a ir. También vamos a encontrar las medidas de nuestra tubería, bueno, el diámetro de las tuberías, la característica de tubería que vamos a tener, si vamos a tener un circuito empotrado. También vamos a ver el tipo de conductor eléctrico, los cables que vamos a tener, qué características tienen, cuántos van. Entonces, estas características, esta descripción, vamos a encontrar dentro de nuestro diagrama unifilar, en este caso. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro plano y nosotros vamos a ver nuestro diagrama unifilar, ¿no? Nosotros hemos leído, hemos visto todos nuestros circuitos y nosotros también vamos a comenzar con esta primera parte. Vamos a ver primero, para ir comprendiendo. En este diagrama se representa también lo que es nuestros circuitos. Nos dicen para cuántos circuitos vamos a tener, así como veamos en nuestras plantas, en nuestra representación de nuestras instalaciones. Como tenemos todo distribuido por ambientes, acá también vamos a tener lo mismo, pero en esta forma de representación de diagrama que tenemos, ¿no? Entonces, para comenzar, vemos lo mismo, ¿no? Que viene desde una empresa eléctrica. Tenemos aquí la representación de nuestro medidor. Por ejemplo, en el medidor 1, por ejemplo, aquí vamos a tener algunos datos que ahora vamos a ver. Entonces tenemos el tablero general. Acá nos dice que vamos a tener un tablero general. Vamos a tener un tablero de distribución. Luego de lo que nuestro circuito nos dice, ¿no? Luego de nuestro tablero general vamos a tener un subtablero de distribución, uno en este caso, y luego vamos a tener, por ejemplo, en este tablero, tres circuitos, ¿no? El de alumbrado, el de toma corriente y uno de reserva, ¿no? Nos dice uno que vamos a tener de reserva eventualmente para alguna instalación más que se pueda hacer, ¿no? En este espacio. De este caso nos está remarcando, en este caso, lo que es la tienda, ¿no? Eso para comenzar, ¿no? Si vemos también lo que es el medidor 2, nosotros vamos a ver que vamos a tener un tablero general 2 y vamos a tener los dos subtableros de distribución, ¿no? Tanto para el nivel de la parte del primer piso, donde vamos a tener los circuitos que ya nosotros veíamos de alumbrado, de toma corriente. Entonces, aquí vamos viendo como un resumen, ¿no? Un resumen o un diagrama, como su mismo nombre nos dice, ¿no? Entonces vamos a ver el subtablero de distribución 3, que tenemos el circuito 5, que es alumbrado, toma corriente para la terma, dice en este caso para el toma corriente para lo que es la cocina de la vivienda, ¿no? De toda la vivienda. Y lo mismo en el medidor 3, ¿no? Vamos a ver lo mismo, ¿no? La disposición que tiene este tipo de diagrama que tenemos, ¿no? Lo mismo que teníamos aquí en esta planta, en esta distribución que hacíamos, lo vamos a ver en este tipo de diagrama, ¿no? Que en este primer tema nosotros lo podemos concebir así, ¿no? No es muy complicado. Ahora, nosotros vemos algunos datos y vamos a comenzar por ver esos datos que tenemos, ¿no? Nosotros vamos a encontrar aquí algunos datos, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos lo que es nuestra tubería, se podría decir, ¿no? Esto representa más o menos lo que viene en nuestra tubería que vamos a tener, ¿no? Viene del medidor y vamos a tener aquí una tubería, ¿no? Una tubería que viene aquí, pero acá tenemos dos datos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa el primer dato que tenemos aquí que dice 2 por 10 más 1 de 6 milímetros cuadrados TW cobre, ¿no? Este primer dato nos va a decir los conductores que vamos a tener, los cables que vamos a tener. ¿Qué nos dice aquí? Dos cables de 10 milímetros cuadrados más uno de 6 milímetros cuadrados, ¿no? TW. Entonces, acá vamos a ver
nos va a decir aquí en estos datos que tenemos dos cables de 10 y uno de 6 milímetros cuadrados, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. En total vamos a tener 3 cables. Estos son los datos que vamos a tener nosotros de cables. Y la parte de abajo, este dato que tenemos de aquí, nos va a dar la tubería que vamos a utilizar en este caso, ¿no? No van a ser iguales en los diferentes circuitos que tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a tener tal vez una medida diferente. Aquí también, ¿no? Los cables también van a ser diferentes, tal vez aquí vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, cuando nosotros miramos este símbolo de diámetro 35 milímetros PVC SAP, ¿no? Entonces, esto nos quiere decir la tubería que vamos a utilizar para este circuito empotrado que vamos a utilizar. Entonces, estos datos son 35 milímetros de PVC SAP, nos dicen la tubería y la parte de arriba nos dice lo que es el cable, ¿no? El tipo de cable. Y así vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos hasta el tablero general, llega este tipo de tubería con estos cables, los diferentes tipos de cable, la cantidad de cable que tenemos aquí. Vamos a llegar a esta parte, vamos a primero dejarlo un momento, este dato que tenemos de aquí, que son las llaves termomagnéticas. Entonces, llega aquí el circuito 1, que va a empezar desde el tablero de distribución 1, nos dice aquí. Y entonces aquí vamos a tener el circuito 1. Y en el circuito 1, que es de alumbrado, vamos a tener este dato, ¿no? Que dice 2 por 25, perdón, 2 por 2.5 milímetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Significa nuevamente el cable o el conductor que tenemos, ¿no? 2 por 2.5 milímetros cuadrados, o sea, dos cables de 2.5 milímetros cuadrados, o sea, el tamaño de cable que tenemos. Esta parte que dice 20 milímetros de diámetro, PVC cell, significa la tubería que vamos a utilizar. La tubería. Está en el circuito 1. Entonces bajamos el circuito 2. Desde el tablero de distribución nace el circuito 2 y dice son dos cables o 2 por 4 más 1 de 4 milímetros cuadrados. O sea, son dos cables de 4 milímetros cuadrados más otro más, o sea, uno más de 4 milímetros cuadrados en este caso, para lo que es de la tierra, en este caso del tomacorriente, ¿no? Entonces son 3 cables. Por eso veíamos cuando dibujamos lo que es este circuito, tenemos acá 3, ¿no? Y acá, por ejemplo, en lo de iluminación tenemos 2, ¿no? Tal vez puede ser 3, dependiendo del tipo de instalación que tengamos. Tal vez conmutación, cuando tengamos conmutación pueden ser 3 también en iluminación, ¿no? Entonces, vemos aquí esa característica en toma corrientes, ¿no? Y así vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, acá también vamos a ver en el medidor 2, nos va a dar las medidas que tiene dos cables de 10 más uno de 6 milímetros TW, y la tubería va a ser de 35 milímetros, ¿no? Que es diferente, por ejemplo, al del circuito 1 que tenemos aquí, son dos cables de 2.5 milímetros cuadrados, y la tubería que va a llevar esto va a ser de 20 milímetros de diámetro, ¿no? Si nosotros normalmente vemos estos, ¿no? Estos datos que tenemos aquí, normalmente vemos, nosotros vamos a tener un cuadro de equivalencias donde nosotros vamos a ver donde es más común tener estas medidas. Por ejemplo, si nosotros hablamos en este caso de 10 milímetros cuadrados TW, estamos hablando del cable número 8, ¿no? Eso con respecto a los cables, ¿no? Eso con respecto a los cables. Normalmente es más conocido en este tipo de medidas, ¿no? Si tenemos 6, nos pide, por ejemplo acá nos decía, ¿no? Un cable de 6 milímetros cuadrados será equivalente al cable número 10. Si es de 4 milímetros cuadrados lo que nos pide, será igual al cable número 12, o al 14 si es 2.5 milímetros cuadrados, en este caso cuando es del alumbrado, por ejemplo, ¿no? Y la tubería que nos dice, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos dice de diámetro de 35 milímetros PVC SAP, es igual a una tubería de diámetro de un cuarto de pulgada, ¿no? El de 25 milímetros es igual a una tubería de 1 pulgada, por ejemplo. Entonces, estos cuadros de equivalencias, si nosotros no conocemos, por ejemplo, o no es tan común
utilizar este tipo de medidas, nosotros tenemos aquí un cuadro de equivalencias donde vamos a ver estas medidas más comunes, ¿no? Esos datos nos significan nos dan, estos datos nos dan el número de cables, la cantidad de cables que van a ir, el tamaño de cable y la tubería que vamos a tener, ¿no? Eso para entender un poco. Bueno, eso sería básicamente, ¿no? Todos estos datos que estamos viendo aquí son simplemente los cables, la cantidad de cables y las tuberías, básicamente, ¿no? Todo eso de aquí. Los circuitos aquí tenemos. Ahora, lo otro que estamos viendo aquí, que tenemos esta simbología, son las llaves termomagnéticas que van dentro de nuestros tableros generales, de nuestros subtableros de distribución. Este símbolo son las llaves termomagnéticas que controlan el paso de la energía en este caso, ¿no? Y esto es la medida, ¿no?, que tienen las llaves termomagnéticas, ¿no? De acá, esta medida que nos dice 2 por 25A, que significa amperios, es la característica de nuestras llaves termomagnéticas, ¿no? Cuando vamos a una tienda, vamos a pedir con este tipo de medida, ¿no? Que esto significa 2 polos, ¿no? 2 polos por 25 amperios en este caso, ¿no? Podemos tener de diferentes polos, ¿no? Puede ser unipolar, puede ser bipolar, tripolar o tetrapolar incluso, ¿no? Pueden tener más polos en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá vemos otra llave termomagnética, pero en este caso de 15 amperios, ¿no? Hasta 15 amperios. Y acá podemos ver que son de 2 polos, acá tenemos 2 polos, y acá tenemos de diferentes tipos de medidas, por ejemplo, hasta 25 amperios. Si nosotros, por ejemplo, vemos esta imagen, estas llaves termomagnéticas son estas de aquí, ¿no? Son estas llaves termomagnéticas que van a controlar, ¿no? Ahora, estas diferentes llaves tienen diferentes tipos de características, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, son de 2 polos, ¿no? 1 y 2 polos, en este caso. Pero puede ser unipolar, un solo polo, pueden ser de 3, o pueden ser incluso de 4 polos, ¿no? Puede darse ese caso, ¿no? Eso según lo que nosotros veamos. En este caso solamente utilizamos de 2 polos, ¿no? 2 polos. Ahora, 15 amperios según lo que las características pueden ser 25 amperios, por ejemplo, dice aquí. Pueden ser de 15, de 25, según lo que nos dice el diseño que podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice 2 polos por 25 amperios, una llave termomagnética, en este caso, ¿no? ¿Cómo lo entendemos mejor, no? En esta imagen se resume todo este diagrama que en realidad existe, ¿no?, en nuestra construcción real. Tenemos las llaves. Nosotros, por ejemplo, estos van a ser las llaves termomagnéticas que llevamos ¿dónde? Estas llaves termomagnéticas que llevamos ¿dónde? Dentro de nuestro tablero general, ¿no?, que es este tablero, ¿no? Llega a nuestro circuito, este circuito que va a venir de la empresa eléctrica, por ejemplo, va llegando, ¿no? Viene de aquí, empotrado en el tipo de los cuantos cables tengan, la medida de cables que tengan y la tubería que vienen aquí así, ¿no?, de esta manera, y van a llegar hasta en este caso vamos a ponerle aquí, esto va a representar nuestra llave termomagnética, ¿no? Van a llegar hasta un punto donde se van a conectar a esta llave termomagnética, que es de 2 polos por 25 amperios, ¿no? En este caso. Eso nos dice, según este diagrama, va en nuestro tablero general, por ejemplo, ¿no? En este tablero general. Luego siguen, de nuestro tablero general van a salir, puede ser en un solo tablero, o como en este caso nosotros tenemos en un tablero general, tenemos una llave principal, y en el subtablero de distribución tenemos 3 más que controlan cada circuito, ¿no? Entonces viene a una llave diferencial, en este caso, que es importante, ¿no?, que no se nombra aquí, pero que siempre va, ¿no? Hay una llave diferencial. Entonces va a nuestros demás, vemos aquí, ¿no?, en este circuito, viene aquí, de nuestra llave sale, y va a nuestros circuitos, ¿no? Circuito 1, circuito 2 y circuito 3. Y tenemos las llaves, ¿no? Las llaves termomagnéticas de 2 por 15 amperios, 2 por 25 y 2 por 25 en este caso, ¿no? Son 3 en este caso.
son 3 llaves, ¿no? Según lo que nos diga el diseño. Entonces aquí tenemos una llave, otra llave y nos faltaría otra llave, ¿no? En este caso, ¿no? Son 3 llaves que nos van a controlar, o eso más o menos nos va a mostrar el diseño, ¿no? Estos van a estar ubicados según lo que nos dice este diagrama. Este diagrama nos dice van a estar ubicados en nuestro tablero de distribución, ¿no? Primero en nuestro tablero general va a estar el principal de 2×25 y en nuestro tablero de distribución van a estar 3 llaves termomagnéticas que controlan el circuito 1, circuito 2 y circuito 3, ¿no? De toma corriente según las características que tengamos. Luego de eso, de estas llaves van a venir lo que son nuestros circuitos, ¿no? Ya sea de alumbrado, como vemos en la imagen, o de toma corrientes, por ejemplo, ¿no? En este caso solamente hay un circuito de toma corrientes, pero lo que nosotros vemos aquí son 2 circuitos, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros podemos tener más circuitos y más llaves, por ejemplo, ¿no? Más llaves de toma corrientes. Entonces podemos tener más, como por ejemplo aquí, ¿no? Acá hay 3, por ejemplo, ¿no? Pueden ser incluso más llaves, no pueden haber, no sé, 5 circuitos, por ejemplo. Pueden haber más, como vemos en este caso, ¿no? Tenemos aquí más circuitos, tenemos 4 circuitos, incluso uno de reserva, ¿no? Vamos a tener un espacio aquí donde va a ir un circuito más. Entonces básicamente estas simbologías nos marcan nuestras llaves termomagnéticas que tenemos, estas llaves termomagnéticas. Y obviamente esta línea va a simbolizar lo que es nuestro circuito, que va a tener tal vez 2 cables, 3 cables, según lo que diga el rotulado, ¿no? En este caso toma corrientes, por ejemplo, acá tenemos 3 llaves que van a ir en nuestro tablero de distribución y aquí una llave en nuestro tablero general. Y nuestros tableros van a ser de esta manera, ¿no? Vamos a tener nuestro tablero general o tablero de distribución de esta manera. Y van a tener el tamaño según lo que nosotros diseñemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un polo, 2 polos, 6 polos en total, ¿no? En este caso vamos a tener 6 polos, por ejemplo. Entonces nuestro tablero, obviamente, por ese tipo de medidas nosotros compramos nuestro tablero, ¿no? Según los polos que nosotros vamos a requerir, por ejemplo, ¿no? Si vamos a requerir 10 polos, compraremos un tablero de 10 polos, por ejemplo, ¿no? O tendremos un tablero de 10 polos en este caso, ¿no? Según las llaves termomagnéticas que tengamos. Entonces, de esa manera nosotros entendemos todo este diagrama unifilar en este caso. También vamos a tener lo que es la puesta a tierra y nos va a decir también todo este sistema de puesta a tierra. Vamos a tener un conductor y nos va a decir aquí en este caso que tenemos un cable o el conductor de cable de 16 milímetros cuadrados, en este caso TW, uno solamente un cable, y la tubería que vamos a tener es de 20 milímetros de diámetro, ¿no? PVC SAP en este caso, que va a llevar. Y nosotros ya tenemos el diagrama en este punto, ¿no? O bueno, el dibujo, ¿no? De nuestro tablero general, que va a ir la tubería, en este caso, que tenemos, que nos dice en ese espacio, y aquí vamos a ver, ¿no? Una tubería, o bueno, un cable de 16 milímetros cuadrados TW, y la tubería que va a llevar esto va a ser una de 20 milímetros de diámetro de PVC SAP, ¿no? Tanto para el tablero general 1 y tablero general 2, ¿no? Que va a recorrer toda esta distancia por el piso, ¿no? Debajo del nivel de piso terminado en este caso. Y tenemos la puesta a tierra, ¿no? Acá tenemos el detalle del pozo a tierra correspondiente, ¿no? Que básicamente va a llegar aquí, lo que es ese conductor que nosotros mostramos, ¿no? Acá tenemos una barra de cobre y todos los elementos de tierra que vamos a tener y el tipo de tapa que vamos a tener, ¿no? La altura que va a tener nuestro pozo a tierra y el ancho en este caso, ¿no? Y el detalle de acometida que vamos a tener. Eso con respecto al pozo a tierra. Entonces, básicamente de eso se trata el diagrama unifilar, ¿no? Tenemos los circuitos, tenemos las llaves termomagnéticas, tenemos los diferentes tamaños de cables que vamos a tener y las tuberías. Eso es lo que nos marca este diagrama unifilar. Para terminar, nosotros tenemos también las especificaciones técnicas que tiene, por ejemplo, este plano, ¿no? Entonces vamos a ver ahí la descripción, el símbolo que tenemos, la descripción y el material que vamos a utilizar, ¿no? Él nos describe más o menos de las cajas octogonales que van a sostener o van a mantener estos elementos, ¿no? De alumbrado,
en este caso las cajas rectangulares de placas de aluminio, rectangulares, no dice para la instalación de dados de los interruptores y los tomacorrientes, ¿no? Las tuberías que vamos a tener, las cajas de paso y los gabinetes que vamos a tener dentro de nuestros, de nuestros tableros generales, ¿no? Eso con respecto a las especificaciones. Bueno, hasta ahí, nos vemos en una próxima oportunidad.